Hola amigos, bienvenidos a su programa Estamos Juntos en esto. Este es un programa que se ha creado con la finalidad de hablar sobre distintos temas sobre la COVID-19 y desmitificar cierta información errónea que puede estar circulando por ahí y hablar con, digamos, con certeza y con información oficial sobre lo que es la COVID-19. Esta vez estamos acompañados de la doctora Mónica Pesantes. Ella es la gerente del Centro Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, quien nos acompañará hoy para hablar sobre el tema de donación voluntaria de sangre. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por esta invitación. Doctora, queríamos hablar un poco del manejo de la donación voluntaria de sangre que hace la Cruz Roja Ecuatoriana como Sociedad Nacional y un poco que nos cuenten la experiencia de la Sociedad Nacional en relación al manejo de sangre en el país. Coméntanos un poco en qué consiste el manejo de la donación voluntaria de sangre en el Ecuador y cómo se aporta desde la Cruz Roja Ecuatoriana en este sentido al Sistema Nacional de Salud. Bueno, Cruz Roja Ecuatoriana tiene ya 110 años en el país y en el tema sangre lleva trabajando 70 años. Es pionera en la promoción de la donación voluntaria de sangre, pues al igual que el Movimiento Internacional de Cruz Roja, que promociona la donación voluntaria de sangre y que insta a los gobiernos a crear la cultura de la donación voluntaria de sangre. El sistema de sangre de Cruz Roja es un sistema que está constituido por un gran centro procesador, un hemocentro, ubicado en la capital del país, y una red de servicios de sangre. Hemos centralizado el tamizaje y el procesamiento de sangre, las pruebas, toda la sangre colectada a nivel país se procesa en lo que corresponde a pruebas de laboratorio en el Hemocentro Nacional para asegurar una calidad única con tecnología de punta, quizás la mejor en Latinoamérica. Tenemos varios equipos que son únicos en Latinoamérica. Nosotros somos el sistema de sangre más grande, somos un sistema extrahospitalario, no estamos en hospitales. Proveemos el 70% de los donantes voluntarios de sangre, de la oferta de donantes, voluntarios de sangre, y realizamos despachos tanto al sector público como al sector privado, que no tiene bancos de sangre. Entonces trabajamos con 100 unidades del Ministerio de Salud Público, con un número menor, pero como con 40 unidades de la Seguridad Social y con todo el sector privado que no tiene bancos de sangre, de tal manera que somos el proveedor de sangre más importante del país. Mantenemos convenios de atención con el Ministerio de Salud Pública. Tenemos convenios para que el ministerio subsidie este costo de la sangre a las personas que acuden al sector público. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que hemos sido pioneros en la biología molecular. Cruz Roja fue el primero en implementar la biología molecular NAD aquí en el país, y a raíz de la implementación que hicimos a fines del año 2010, en el año 2014 el Estado ya la puso como obligatoria, de tal manera que se ha contribuido a crecer en seguridad sanguínea. Un poco para aclarar la idea a las personas que no saben qué es la tecnología NAT, ¿qué significa esto de tecnología NAT? Es una tecnología de ácidos nucleicos, es en tiempo real, es biología molecular, es estudiar en palabras sencillas la genética del virus. O sea, ya no estudiamos solamente que haya defensas, sino que vamos a estudiar con estas pruebas de laboratorio la presencia del virus. Perfecto. Esto un poco en la parte de bioseguridad, ¿cómo aporta, digamos, en el país a que las personas estén seguras o tranquilas de que la sangre que provee la Cruz Roja es una sangre segura, ¿no? Toda esta tecnología, todo este aparataje que usted nos acaba de comentar ahorita, digamos, está enfocado básicamente a eso, ¿no? A disminuir los riesgos de que exista contagios de enfermedades, en este caso de la COVID-19 y otras más. Creo que va por ahí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en lo que tú acabas de decir. En efecto, trabajamos bajo un sistema de gestión de calidad.
el mismo nos obliga a tener controles en cada una de las etapas del procesamiento de la sangre. Desde el inicio, cómo llega la muestra, mentira, desde antes, cómo se hace la selección del donante, cómo se atiende al donante, y luego en cada una de las etapas hay una serie de controles, hay muchos indicadores que nos permiten ver que estamos cumpliendo con la normativa internacional, con la normativa país, y que eso contribuye a la seguridad y a la calidad de los productos sanguíneos. Perfecto. Doctora, ¿qué mecanismos han implementado al momento frente a la actual emergencia, digamos, y a las medidas de aislamiento que han sido adoptadas por los gobiernos, en este caso por el gobierno ecuatoriano también, para que las personas puedan donar sangre frente al actual escenario? Bueno, vivimos una situación muy difícil, totalmente abrupta. El 12 se anunciaba que ya íbamos a entrar, el 12 de marzo se anunciaba que íbamos a entrar en cuarentena. La cuarentena empezaba el 15 y el 16 nosotros ya había caído la donación voluntaria de sangre. Esa segunda quincena de marzo cayó, en la primera mitad habíamos colectado 6.500 donantes, en la segunda mitad ya 3.500. Para el mes de abril llegamos a colectar cerca de 4.000 donantes, es decir, la donación voluntaria, que normalmente es de 18.000 donantes al mes a nivel nacional, bajó en un 80%, en una forma totalmente abrupta, porque fue prácticamente decir, tenemos que quedarnos en casa, y todo el mundo se quedó en casa. En la ciudad que más dona es la capital, en Quito. Aquí la gente fue la más juiciosa de todo el país, diría yo, y los donantes desaparecieron. Realmente nos tocó muy duro, nos tocó buscar primero grupos grandes, seguros, como por ejemplo aspirantes de la policía que estaban ya ellos 6 meses, pues no en cuarentena, sino 6 meses en su instituto sin salir a ninguna parte, y pedir que estos grupos grandes nos ayuden. Esto hicimos en un comienzo. Inmediatamente empezamos una campaña a nivel de medios de comunicación indicando que íbamos a llamar a nuestros donantes repetitivos y les íbamos a pedir que se acerquen a nuestro centro de donación, o que nosotros también nos íbamos a acercar con una unidad móvil. Ujú. Tuvo tanto éxito esta llamada en medios de comunicación que toda la gente empezó a llamar y a decir: vengan a mi casa, vengan a colectar a domicilio, yo no quiero salir. Y tuvimos que en ese momento empezar a ordenar los listados de llamadas de donantes, a buscar ayuda. En este momento trabajamos con una apps en la cual el donante puede registrarse y agendar una cita. Y pues, como dije al inicio, tuvimos solamente que hacer un listado y empezar a agendar, a sectorizar y acudir. Es una respuesta maravillosa de la ciudadanía que quiere seguir donando. Lastimosamente, sí es una respuesta difícil de parte nuestra, porque vas individualmente por un donante y tienes que ir con toda la bioseguridad, con todo el equipamiento para cada donante y cambiarte para el siguiente donante. Entonces es mucho más costoso, toma mucho más tiempo, pero esa es la realidad de lo que nos ocurrió en el país. O sea, nos quedamos sin que los donantes quieran salir de su casa y tuvimos que implementar esta colecta a domicilio, que la hemos hecho con variantes dependiendo de la ciudad en la que se esté trabajando. Por ejemplo, en Loja se trabaja, y en Machala se trabaja transportando al donante. Entonces se agenda la cita con el donante, se va a la casa del donante y se lo traslada en un auto exclusivo para traslado de donantes, no ambulancia, sino auto de donación, para llevarlo al centro de donación. En otros lugares, como por ejemplo en Azuay, en Santo Domingo, se implementaron pequeñas unidades móviles. Entonces se va afuera del domicilio del donante con una unidad móvil, el donante sale y se toman todas las medidas, ¿no? En ese momento se le toma la temperatura, se le da antibacterial para frotarse las manos, se le pone una mascarilla y se le invita a la unidad móvil, se hacen todos los exámenes. Si puede donar, pues se recibe el donante. Aparte de esto, me estoy olvidando de una parte importante, que es la preselección. O sea, siempre que llamamos al donante,
hacemos una preselección con las preguntas COVID-19 y con preguntas claves que nos ayuden a no ir en vano, sino ya ir hacia un donante seguro, porque como te decía, es más costoso, es más tiempo, es menos número de donantes, es más difícil. O sea, ya se hace un Una filtro a través del preselección. teléfono, una Ajá, preselección antes de... una Sí, preselección, está bien, sí. ya. ¿Qué tal acogida ha tenido esto en el país? ¿Las personas están respondiendo, no están respondiendo? ¿Cómo va Sí, esto? no, la ciudadanía ha respondido, lo que hemos visto es que no es suficiente. O sea, Ya. imagínate lo que es colectar en un día, en una jornada con toque de queda, además, mucho más corta, con dificultades por el pico y placa. Eh, Se colecta 10 donantes y antes cuando nosotros acudíamos a un lugar, por ejemplo, a una empresa, a un centro comercial, podíamos colectar 50 donantes. De hecho, Mm, nosotros colectábamos diariamente a nivel nacional como 800 donantes y ujú. ahora estamos colectando 150, o sea, un stock solo para abastecer emergencias. Eso es Y, lo que estamos. digamos, las personas pueden ir a donar normalmente si desean irse a los puntos de donación y hacerlo también, o esto está Sí, restringido. en un inicio no, la verdad es que no acudían y decidimos cerrarlos y más bien utilizar ese personal en la colecta a domicilio. Pero Ya. ahora ya los estamos abriendo, estamos primero por días y luego sí ya los vamos a abrir normalmente. Un poco es una situación a la que todos nos tenemos que adaptar y pues no sabemos el plazo que esto va a tener, pero tenemos que ir implementando poco a poco cosas que nos permitan tener un mayor número de donantes. Perfecto. Doctora, una última pregunta. Sabemos que la Cruz Roja Ecuatoriana está trabajando, digamos, en un estudio de plasma para ver, digamos, si se puede utilizar el plasma de personas que ya superaron el virus, el COVID-19, y puede ser utilizado en personas que están siendo afectadas por esto. Coméntenos un poco cómo es esto, qué se está haciendo, cómo se está trabajando y en qué consiste el estudio. Eh, sí, muchísimas gracias por esta pregunta. En efecto, Cruz Roja Ecuatoriana con la Universidad UTE y con la Universidad San Francisco preparó un ensayo clínico controlado para ver la eficacia del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 en pacientes que estén empezando un estado crítico. Al ser un estudio controlado es diferente a lo que ha sucedido en el resto del mundo en años anteriores. Este es un tratamiento experimental que se ha usado en muchas enfermedades, por ejemplo, en el sarampión, en la influenza, en el mismo SARS, en el ébola, en difteria, bueno, desde hace un milenio. Pero siempre se lo ha usado así como de forma emergente. No hay tratamiento, no hay un tratamiento específico. Sabemos que el plasma de una persona que ha superado una enfermedad tiene defensas o anticuerpos contra esa enfermedad. Eso es una certeza. Entonces empezamos a usar el plasma de convaleciente. Mm. Pero no hay un estudio que demuestre la eficacia del plasma. Se están realizando, sí, ahora sí, múltiples estudios en los Estados Unidos, en España, en Italia, en varios países para demostrar la eficacia del plasma de convaleciente. Y eso es lo que Cruz Roja Ecuatoriana ha querido hacer. Ha querido hacer primero un estudio que demuestre la eficacia para luego, sí, si es eficaz, por supuesto, proveer a la ciudadanía de este plasma de convaleciente. De hecho, hemos trabajado también con el COE Nacional en la elaboración de un protocolo país para lo que se llama un uso compasivo, que es cuando un paciente ya no encuentras qué más darle, pues le puedes dar este plasma de convaleciente, mientras hacemos el estudio también, ¿no? Porque el estudio va a tomar 5 meses, es un estudio controlado, como dije, hay criterios de inclusión, de exclusión, o sea, no es algo que se pueda sacar muy rápidamente, ¿no? Ya, o sea, en este momento está en estudio, se espera más o menos qué tiempo tener ya algún resultado. Nosotros aspiramos para septiembre. Ya, Empezamos recién la semana pasada la parte de colecta de plasma y seguimos colectando. Ojalá la próxima semana ya podamos empezar la aplicación a pacientes.
Y luego pues ya es un seguimiento, una serie de registros de seguimiento del paciente para ver si el plasma es, por ejemplo, eficaz en reducir el tiempo de hospitalización o para ver en qué momento la aplicación del plasma es mejor, etcétera. O sea, mirar una serie de resultados que demuestren si es eficaz o no. En el caso de que sea eficaz, sí. En el Perdón. en el caso de que sea eficaz, esto, ¿qué se haría con, digamos, con este estudio? ¿Lo manejaría la Cruz Roja? ¿Lo manejaría el Estado, la academia? ¿Qué se pretende hacer con esto? Este estudio, este ensayo clínico, tiene el visto bueno del actual ministro de Salud, del doctor Ceballos. Él está al tanto de este estudio. Este ensayo está financiado por la empresa privada, por el Fondo Salvar Vidas, y pues es igual un ensayo auditado, de tal manera que nosotros, está bajo el Comité de Ética de la Universidad San Francisco. Ellos pueden también auditarnos en cualquier momento, de tal manera que si hay buenos resultados, pues se informa inmediatamente. Hay un informe que lo vamos a realizar una vez que tengamos 50 pacientes tratados. Si esto es positivo, pues cambia el giro del estudio a usarlo más, ya no sería un estudio que ahora es triple ciego, sino sería un poco diferente. Pero en todo caso, o sea, decir que Cruz Roja está en la línea de la investigación. Al momento, por ejemplo, para este plasma no tenemos una metodología precisa para medir, titular los anticuerpos o las defensas que tenga ese plasma, pero estamos trabajando también con Australia, con Melbourne, para conseguir hacerlo. Entonces, Cruz Roja Ecuatoriana está en esa línea de investigar, de demostrar, de buscar soluciones que ayuden en esta pandemia. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Interesante saber el aporte que está haciendo la Sociedad Nacional, digamos, en el ámbito de la investigación y de la ciencia para también aportar de otra forma, digamos, a enfrentar esta pandemia que estamos viviendo en este momento. Doctora, muchísimas gracias por su entrevista y bueno, estaremos en contacto próximamente. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.